Indecisos. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta de los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10, por favor. Vamos a regresar al 18. Eso que vamos a hablar del 18, vamos a leer hasta el 25, prácticamente es un repaso de lo que ya vimos, porque nos vamos a meter a un tema controversial, el siguiente ya del 26 en adelante. Espero que logremos entrar al menos en ese tema. Me encantan esos temas porque son utilizados para decir que la salvación pues está en nuestras manos y no en las manos de Dios, ¿verdad? A mí me fascina explicar esto, estar convencido de que mi salvación no está en mis manos. Mi salvación está en las manos del Señor. ¿Lo tenemos ahí? Carta a los Hebreos, por favor, capítulo 10, versículos del 18, vamos a leer hasta el 25. Hebreos, capítulo 10, versículos del 18 al 25. Y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo dice ahí? Con corazón sincero, acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre bueno y santo, queremos darte las gracias, Dios, por la palabra. Ahora te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene de mucha atención, Padre. Ayúdanos, atención, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estos temas, Padre, a saber que parte de nuestra vida constante es estar en la casa del Señor y no estar fluctuando por ninguna presión, absolutamente por nada, sino que estar firmes, caminando, Señor, exhortándonos a las buenas obras, pero Padre, en la casa de Dios y pensando y viviendo, Señor, que tú estás por nosotros, con nosotros, Señor, y en nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Padre, te suplico en el nombre del Señor, que derrames una bendición muy especial en la vida de mis hermanos, Señor, que en estos días de fiestas, Padre, apartan el tiempo para estar en tu casa. Bendícelos doblemente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. También oramos por la vida de nuestro nuevo hermano José. Esperamos tener la oportunidad de estrecharle la mano y darle la bienvenida al reino de Dios, Señor. Gracias, Padre. Desde ya, Padre, te suplicamos que rompas toda cadena con las drogas, Dios, y que le des libertad en su corazón, en su mente y en su vida, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, hermanos, fíjense que la carta a los Hebreos, aunque toca el tema de la salvación, no lo hace de la manera tan directa como lo hace la carta a los Romanos, pero lo toca de una manera más clara para aquel que es un poquito estudioso. O sea, la carta a los Romanos, el tema es la salvación. El tema es la salvación, pero la carta a los Hebreos, lo que se quiere hacer en la carta es presentar a Jesucristo frente a los judíos convertidos, ¿verdad? Que eran parte de la iglesia y que ellos estaban retrocediendo, entonces estaban presentando a Jesucristo frente a toda
todo lo que era importante en el Antiguo Testamento, que era importante, el personaje como Moisés, como Josué, la ley, el sacerdocio, el tabernáculo, etcétera, etcétera. Inclusive compara a los ángeles, que fueron los emisarios, los mensajeros para el pueblo de Israel, que ellos eran tan devotos de los ángeles. Ellos muestran que Jesucristo es más que un ángel, y muestran que el mensaje de Jesucristo es y será mayor que cualquier ángel. Entonces esa es la intención. Pero en esa intención, al llevarnos al tabernáculo, al llevarnos a los sacrificios, al llevarnos al sacerdocio de Cristo, nos deja más clara que nuestra salvación está firme, y que nuestra salvación no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Y entonces, y nos enseña también que tenemos un sacerdote mayor que cualquier otro sacerdote, un sacerdote que es ¿cómo se llama? De la misma manera que Melquisedec, sin principio y sin fin. No como los sacerdotes que venían de la tribu de Leví, que eran necesarios estarlos cambiando, ya sea porque murieran o porque envejecían y ya no podían desarrollar, porque era una labor pesada el ser sacerdote, y ya no digamos sumo sacerdote. En cambio, este sumo sacerdote que viene con Jesucristo es un sacerdocio eterno, y que Él está en el cielo, del lugar santísimo, donde ya no fue necesario salir, porque se recuerda que vimos que el sacerdote entraba una vez al año presentando la ofrenda al lugar santísimo y luego salía. Pues el Señor Jesucristo entró, rompió el velo, entró y no volvió a salir. Ahí está ahora sentado a la diestra del Padre en la presencia del Señor, y no solo está sentado, sino que dice que está intercediendo por nosotros, y Hebreos dice una palabra: siempre. Entonces todo eso que nos explica la carta de los Hebreos son los elementos necesarios para venir nosotros y construir el edificio que es nuestra salvación, de la cual, como dice Romanos, que la base, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Él construimos todos los fundamentos, todas las columnas, toda la base de lo que es nuestra salvación. Y por eso es que nuestra salvación no fluctúa, nuestra salvación es firme. Nuestra salvación no está en nuestras manos. Inclusive nuestra salvación no va junto a nuestro crecimiento cristiano. Oiga lo que le digo: nuestra salvación no crece con el crecimiento cristiano, porque no hay nadie más salvo que otro. No sé si me doy a entender. Aquí, si usted ya recibió al Señor Jesucristo, si usted ya nació de nuevo, usted es salvo. No hay otro más salvo que usted es salvo, y todos somos salvos de la misma manera, porque hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Pero el crecimiento, la madurez, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso se da, como vimos allá en el capítulo 5, que se da en la medida de enfrentar las pruebas y discernir entre lo bueno y lo malo y hacer lo bueno. Así se va dando la madurez. Pero todos somos salvos, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador somos salvos, ¿verdad? Entonces nuestra salvación no varía. El crecimiento espiritual sí. El proceso de santificación sí varía de uno al otro en la medida que nosotros nos vayamos entregando al Señor. Y por supuesto, aunque la salvación no se compra ni se alcanza por el esfuerzo humano, aunque la salvación es un regalo, no todos los que entran por esa puerta son salvos. No todos los que asisten a una iglesia son salvos. La Biblia dice claramente que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Enseña claramente que son más los que se pierden que los que se salvan. Y no por pertenecer a una iglesia. El libro de la vida no es una membresía de las iglesias. El libro de la vida no va a pedir un reporte. No pide reportes a las iglesias para mantenerlos al día, porque lo único que importa verdaderamente para la eternidad es que si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, no el cargo ni mi desempeño en una iglesia. Entonces, y eso viene por fe. Hasta aquí, antes de comenzar, ¿preguntas? ¿Sí? Ok. Entonces dice: pues donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, ¿sí? Dice, no hay más ofrenda por el pecado. Enseñábamos la otra vez que Cristo, no con su vida, con su muerte, ¿sí?
Cristo no nos salva con su vida. Si Cristo se hubiese ido, no, yo no me subo a esa cruz, no. ¿Cómo se llama? En los olivos, en el huerto de los olivos, si él hubiera dicho, no, Padre, yo no quiero, pasa este cáliz porque yo no me lo voy a tomar. Y por muchos, los 3 años y medio sin pecado que él se hubiera estado aquí, por muchos milagros que hubiera hecho, por muchas palabras que nos hubiese dado, si él no muere en la cruz, ni usted ni yo fuéramos salvos. Entonces Cristo nos da la vida con su muerte. La vida eterna nos da con su muerte. Entonces al morir él, dice aquí, pues donde hay remisión de esto, o sea, ¿qué hizo Cristo con su muerte? Quitó los pecados, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Juan, sí, cuando lo vio. He ahí el Cordero de Dios que ¿qué? Correcto, no dice que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Entonces, dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más. Y aunque en el tiempo de la carta a los hebreos se continuaban presentando ofrenda, el Señor al final tuvo a bien, pues el Señor Jesucristo ya había dicho en una profecía frente al templo, que el templo iba a ser destruido. Y eso se llevó a cabo en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. El templo se destruyó y desde entonces a la fecha no se han presentado más ofrendas. Él ya no quiso, y desde Isaías lo viene diciendo, tú no quisiste más ofrenda. Las lunas llenas, que eran parte de una ceremonia, no las puedo sufrir. ¿Por qué? Por la hipocresía, por la mundanalidad del quien presentaba la ofrenda. Aún los ayunos, dice, no los puedo soportar, porque eran hipócritas, ayunos hipócritas. No es solamente dejar de comer para cumplir un requisito, sino que es una entrega, es un deseo de que el ayuno, yo no le pido algo a Dios con un ayuno, no es para eso el ayuno, es para ser más fuerte en la fe. Yo someto mi carne y al someter mi carne, mi vida espiritual crece, y al crecer mi vida espiritual crece mi fe, y entonces yo tengo mucho mayor fe para enfrentar cualquier cosa. Inclusive la Biblia dice que al que tiene fe, todo le es posible. Entonces el ayuno no solo consiste en dejar de comer, sino que un tiempo entregado a Dios. Aunque estamos trabajando a veces, pues ahí hablamos cuando dígame. Está bueno. Es un sacrificio, evidentemente es un sacrificio, pero es un sacrificio que tiene un propósito de crecimiento espiritual. Yo no le ofrezco al Señor, Señor, yo te ofrezco este ayuno solo por dejar de comer. No, hay culturas que dejan de comer cierto tiempo para sanear su cuerpo, para que su cuerpo se limpie. Entonces eso no es, sino que yo tengo un propósito, y es mi propio crecimiento espiritual, el hecho de que el pueblo, de que yo mismo pueda tener un verdadero arrepentimiento, pueda tener la fuerza suficiente para poder vencer todo lo que venga. Y por eso se declaraban ayunos, para que el pueblo compungido, adolorido, se arrepintiera. Si no hay arrepentimiento, el Señor dice que cuando el pueblo se arrepiente, Él los va a perdonar y los va a sanar. Y por eso es que Él hablaba en parábola, para que no todos se arrepintieran y Él tuviera que sanar a todos, sino que solo se arrepintiera el que realmente de corazón está encontrado con Cristo. ¿Verdad? Entonces, sacrificial es imposible no ser un sacrificio. Es más, venir ahora a la iglesia, quieras o no, para nuestra carne es un sacrificio. ¿Por qué? Porque quisiéramos estar haciendo con este frillito que dan ganas de comer y dormir, hermano. A mí cuando hace frío me da hambre. Y ahí a dormir, bien, pero no, mi alma tiene hambre. Mi alma tiene sed de ti, hablando del Señor. Entonces venimos a la casa del Señor, sujetamos a la carne que quiere dormir o que quiere irse para Black Friday o que quiere irse para otro lado, donde sea. No. Día de servicio, estamos en la casa de Dios y entonces en la carne sacrificamos la carne, pero nuestro espíritu se goza. Amén. Eso no lo puede hacer alguien que no ha nacido de nuevo, hermano. Ay, qué bueno que no hubo culto. Claro que va a haber culto, claro que sí, adorar al Señor. ¿Cómo vamos a tener descanso de adorar? ¿Cómo? Si nosotros somos un poquito inteligentes en el Señor, no podemos tener descanso en el Señor. No.
Con que en el trabajo, cuando no vamos a trabajar, ¿qué pasa? No nos pagan, no nos pagan. ¿Y cómo cree usted que yo voy a parar mi bendición en el Señor? Entonces, hermanos, el Señor decía que ni los ayunos puedo soportar. ¿Por qué? Porque había hipocresía. Imagínense alguien haciendo cosas malas, pero en la iglesia se proclama ayuno. Ok, yo participo, pastor. Y de aquí me voy donde la fulana. ¿De qué puede servirse ayuno? Mejor que no ayune, nos va a contaminar el nuestro. Y no es que yo sea santo, hermano. Usted no tiene ni idea cómo mis propias luchas. Pero hay que hacer el intento de caminar bien. ¿O no? Y aunque me dijera que no, hay que hacer el intento. Todo comienza con un propósito. Todo comienza con un primer paso. Alguien puede decir, si yo fuera médico. Pero no estudia, no quiere estudiar, no le interesa. Entonces, ¿cuándo? Eso solo queda en palabras. Yo quiero ser médico, voy a por lo menos a investigar qué tengo que hacer. ¿Sí o no? Entonces, es lo mismo. Entonces, nuestra salvación está en Cristo. Los pecados fueron remitidos porque el Señor Jesucristo, con su muerte, satisfizo las exigencias de un Dios airado. Diga conmigo, Dios airado. Dios airado. Y diga satisfizo. No es satisfacción. Oiga, satisfizo. Ok, estamos. Entonces, Dios dijo, con eso Dios se dio por saldado su cuenta, pero para poder entrar en esa cuenta hay que entrar a través de Cristo. Entonces dice después, así que hermanos, teniendo libertad, mire qué precioso esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Se acuerda? El sumo sacerdote una vez al año y no podía entrar sin lavarse el primero y no podía entrar sin llevar sangre que no fuera de él, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar tan santísimo, ¿qué es lo que tiene usted ahora? ¿Libertad para qué? Usted puede, y fíjese que ni siquiera necesita, yo quisiera decir como algunos pastores, no, aquí entra usted por el lugar santísimo solo a través de la casa de Dios. Eso no es cierto. Estamos en Cristo, nosotros vamos al Señor y entramos ante el Señor donde usted se encuentre. Donde usted se encuentre. Ya mire, las iglesias que dicen, no, es que solo aquí, solo en esta iglesia es la correcta, esa es una secta. Si dice alguna iglesia dice, solo nosotros somos, esa es una secta. Porque solo es a través de Jesucristo. Amén. Jesucristo es la verdad. Entonces, dice después, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, no por la bondad nuestra, no por lo bueno que somos. Y dice después, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. A través del velo. El velo no era la carne de Cristo, es el camino nuevo y vivo. Solamente a través de Él. Por eso es que Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque a través de su sangre el velo se iba a romper y solo por los que entraran en ese camino podían llegar al lugar santísimo. Y nadie que pretenda ser salvo y no pueda llegar al lugar santísimo puede pensar que va a estar un día en el cielo. Es decir, si alguien no puede entrar al lugar santísimo es porque no es salvo. Todos los salvos tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Mire qué precioso es usted. Todos los salvos, todos los salvos. Pero con esto, mire, yo les digo, la salvación es un regalo. Pero el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso quiere decir que no es solamente por repetir una oración. Es un nuevo nacimiento. Es un encuentro con el Señor. Es un corazón arrepentido. Por eso es que la Biblia dice que un corazón constrito y humillado el Señor no lo rechaza, porque un corazón constrito y humillado es un corazón salvo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque solo Dios da el arrepentimiento. El arrepentimiento dice la Biblia que es un don. ¿Y qué es don? Un regalo.
Y la fe que dice la Biblia que es un don. ¿Y qué es un don? Un regalo. Entonces, ¿qué pusimos nosotros? Bien tremendo, ¿verdad? Entonces, esto para aquellos que no, pero es que hay que caminar hasta que alcancemos la salvación. Si yo tengo que caminar para alcanzar la salvación, eso es una obra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Preguntas? Ajá. Sí. No. No. Oh, termina la pregunta, perdón, ajá. Bueno, dos cosas. Dice, el sacerdocio antiguo, ¿verdad? Que era de Leví, lo viejo, ¿verdad? Dice, ¿cómo fue que estando lo nuevo, de ahí lo otro se hace viejo y está presto a ser quitado, ¿verdad? Pero acuérdese que el sacerdocio levítico era entre los hombres. Era entre los hombres. Pero él no se presentó delante de los hombres como sacerdote. Porque era un sacerdote para presentarse delante de Dios. Entonces el sacerdote levítico se presentaba a Dios, sí, pero se presentaba a los hombres. Entonces Jesucristo no buscó congraciarse con los hombres, jamás. No buscó aplausos de los hombres, ni siquiera buscó aceptación de los hombres. No buscó favores de los hombres, no hizo, ¿cómo se llama cuando están buscando más seguidores? No hizo proselitismo, él no hizo proselitismo, él solo habló la palabra y él sabía que era el Espíritu Santo, era el poder de su palabra que los iba a traer a él. Pero él no andaba con componendas con nadie. Ay, el joven rico cuando le dijeron que era lo que tenía que hacer, se fue triste. Y el Señor no lo siguió para hacer un trato con él. No, hombre, va pues la mitad. No, él solo vio que se fue. Y les dijo a los otros, tan difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No estás negociando con nadie. O estás conmigo o en mi contra. O recoges conmigo o desparramas. Bien difícil. Si ahí los pastores somos los que andaban, hoy no se vaya de la iglesia, hoy no se vaya de la iglesia. ¿Ah? Y no entendemos que les hacemos un mal, porque los hacemos pensar que son salvos. Y probablemente no lo sean. A veces yo solo me doy vuelta. Pero bueno, sigamos. Entonces dice, ¿sí estamos más o menos? Y ellos ya no están presentando sacrificio, hermano. Ya no, aunque sí tienen sacerdotes, siguen teniendo sacerdotes, esperando el momento para levantar de nuevo el templo, porque no pueden presentar sacrificio en otro lugar que no sea Jerusalén y en otro lugar que no sea el templo. Entonces ahorita, aunque hay gente capacitada, aunque tienen todo ya casi prefabricado, las lajas tienen todo ya para levantar el templo, no lo pueden hacer. Así, no pueden hacerlo. Entonces, pero están ahí y se siguen entrenando, pero no lo hacen. Hay quienes lo entrenaron y se murió sin hacerlo, pues. Así es. ¿Correcto? Sí, pero no todos, es que ¿sabe qué, hermano? Pablo aclara eso, que dice que no todos los que vienen de los lomos de Abraham son hijos de Abraham, hijos en la fe. Aquí como estamos nosotros vamos a compartir. Son dos pueblos que no se pueden ni ver, hermano. No. Ellos tienen otro tipo de adoración, hermano.
¿verdad? Y no es a través de sacrificio. Dígame, hermano. Sí. Y la cosa, y fíjense, hermano, el único, ajá, correcto. O sea que el anticristo va a ser un tipo tan hábil que va a poder hacer de estos dos pueblos, van a hacer un pacto. Y ellos van a poder levantar de nuevo, ellos son los judíos, van a poder levantar de nuevo su templo y van a poder presentar sacrificios. Pero como el anticristo jamás está buscando la adoración a Dios, él se va a presentar como Dios y es allí donde el pueblo del Señor se va a hacer para atrás. Y en ese momento Israel va a ser más asediado de lo que es ahora. Ok, pero ya nos salimos mucho del punto. Sigamos aquí. Ok, entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 21, teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. O sea, no solamente tenemos libertad, sino que hay alguien ahí que nos está esperando, aparte de Dios, y que intercede por nosotros. Entonces dice, versículo 22, si todo eso ya pasó, si mis pecados fueron quitados, si Jesucristo ya partió el velo, me labró un camino con su sangre, y Él está a la derecha de Dios, entonces dice aquí, y yo tengo entrada libre, entonces dice el versículo 21, versículo 22, acerquémonos. Pero recuerde, vamos a la presencia del Señor. Y no podemos, y aunque somos cristianos, a veces somos cristianos carnales. A veces somos cristianos medio tocados con el mundo. Que bajamos la guardia en nuestra vida espiritual y jugamos demasiado con el mundo. Y aún siendo salvos, hermanos, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso, porque es una cuestión inversamente proporcional. Crezco en el espíritu, bajo en la carne. Crezco en la carne, bajo en el espíritu. ¿Verdad? El mundano no tiene este problema, el mundano no puede ser espiritual, él es carnal. Pero hay cristianos que han nacido de nuevo, pero han bajado la guardia y entonces se contaminan. Y entonces a estos, por ejemplo, este pueblo al cual fue dirigida la carta, había bajado la guardia y se estaban retirando. Porque había persecución para la iglesia. Y ellos siendo la iglesia, pero también siendo judíos, bueno, están persiguiendo a la iglesia. Bueno, voy a dejar de ser iglesia. Y cuando me pregunten qué voy a hacer, yo soy judío, yo no soy cristiano. Y entonces daban pasos para atrás. Entonces, porque tenían temor por mil cosas. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, nos dice aquí que aunque seamos creyentes, aunque tengamos la entrada libre, nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, habiendo quitado el pecado, ¿verdad? Pero nos muestra la actitud con la que nosotros tenemos que presentarnos a la presencia del Señor. Y por eso, hermanos, cuando vienen un par de hermanos ahí, no sé si se entiende el hebreo, chabacaneando o diciendo tonteras, chistes de doble sentido en la casa del Señor, están en una actitud completamente incorrecta. Y contaminan el lugar, contaminan el ambiente.
Dice así, mire, dice, acerquémonos con corazón sincero. Con corazón sincero. Para comenzar, pues. No con hipocresías, pues. No con mentiras. Y después dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, sin duda. El que se acerca con duda, la Biblia dice que la duda es, ¿qué? Pecado. Usted no tiene que dudar. Viene aquí a la presencia del Señor. Entonces yo cada vez que vengo a la iglesia sé que aquí está el Señor. Que aquí nos está esperando el Señor. Yo recuerdo, mire, yo fui católico hasta los 30 años. Y todas las veces que yo iba a la iglesia, yo no entraba a la iglesia sin poner mi rodilla en el piso y persinarme. Y nomás entraba, me iba a la banca y todas las bancas tenían para arrodillarse. Allí me arrodillaba y rezaba un Padre Nuestro y unas 5 Ave María y luego me sentaba. Jamás, y que era borracho, mire, pero jamás entré de otra manera a la iglesia católica. ¿Y cómo es que aquí podemos entrar? ¡Jua, jua, 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 jua! Es porque no tenemos certidumbre de fe. No estamos seguros de lo que creemos. Creemos que hasta que comience el culto, no, si es que nosotros hemos bautizado esto como la casa de Dios, aunque seamos nosotros la casa de Dios. Entonces cuando los cristianos nos reunimos en este lugar, es un momento santo, para un lugar santo, para un Dios santo. Entonces tenemos que ponernos las pilas, hermano. Y por eso usted tiene todo el derecho, los hermanos están ahí, a la hora del culto. Usted tiene todo el derecho de decir, hermano, guarde silencio, estamos en la casa de Dios, déjeme oír el culto. Eso yo lo hice. Y en una mega iglesia, hermanos, 10,000 personas. Donde usted no sabe, todos se supone que somos cristianos, pero usted no sabe pues nada. Probablemente no conoce al que se sienta ahí, al que se sienta allá, no los conoce. Pero me paré para callar a los de adelante, una vez a los de enfrente, a los de al lado, porque era el único día que podía estar yo en la casa del Señor, era el miércoles, el estudio bíblico del miércoles. Yo no me lo perdía por nada, hermano. De los otros días estaba sirviendo en los otros lugares, pero ese día yo me iba a la iglesia y me sentaba. Y que nos invitaran o que lo que sea, no, olvídese, no. Entonces sí que estuvieron un par de carnalones ahí chistando, burlándose del pastor o de lo que sea ahí, y me distraían del culto y yo los callaba. Uno me dijo, nos vamos a ver allá afuera, con todo gusto, pero que termine el culto. Con que mire, con que los que van al bingo, hermano, cállate que quiero ir, la chalupa, la no sé qué, cállate, me vas a distraer. Que es una tontera del mundo. Ya no digamos estar en la casa del Señor. Sí, hermano, mire, de repente uno escucha la respuesta, oiga bien, y no quiero ser religioso, pero a veces uno está sentado y escucha, y el pastor sin saberlo, y nadie lo sabe, usted escucha la respuesta que usted había llegado a traer. Y no la voy a perder por un distraído. ¿Ah? Entonces, pues, usted tiene derecho a hacerlo. Solo que lo va a hacer, si lo va a hacer, hágalo con mucho respeto, hermano. Muestre que usted también es creyente. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo, 21, teniendo el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ya le dije, en plena certidumbre de fe, con toda seguridad, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es lo que nos purifica los corazones de mala conciencia? ¿Ah? La sangre de Cristo es lo que nos purifica, la conciencia. Por eso es que ahí dice, que lo que aquí está diciendo, entren los salvos. Eso es lo que está diciendo. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Quiénes son los únicos a los que Dios verdaderamente ha limpiado su conciencia? Los salvos. Lo que pasa es que después la volvemos a ensuciar. Y ahí nos vemos en problemas. Pero sigamos. Y entonces dice, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Verdad? Esto siempre, la limpieza siempre de dos maneras, el Espíritu Santo, hermano, y por supuesto, mire, si la Biblia dice que nosotros hemos pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Si usted cometió pecado, hermano,
No venga a la iglesia a confesarlo, hombre. Padre, te pido perdón porque hoy estuve con 2 mujeres. No haga eso. En su casa, allá. Confiésese con el Señor usted solo. Allí hágalo. Y entonces cuando viene aquí ya viene bien, ya no hay problema, pues ya no necesita usted hacer nada más que juntarnos todos los santos aquí. ¿Ah? Entonces, hermano, ¿pero qué es lo que pasa? No tenemos momentos de oración, no tenemos momentos nosotros con Dios. Y entonces, como no tenemos momentos con Dios a la casa, queremos que el pastor construya un ambiente aquí. Lo que yo no he hecho toda la semana, yo quiero tenerlo, ¿verdad? Tipo McDonald's, ¿verdad? Me da un Big Mac y me da no sé qué, rapidito, al ratito sale, ¿verdad? ¿Usted cree que aquí y solamente, Señor, va a caer a todos? No es así, hermano. Usted tiene que tener una vida diaria de oración, una vida diaria buscando al Señor, una lectura bíblica diaria. Así uno crece. Ya quisiera yo poder venir y orar, Señor, quémalo con el fuego del Espíritu. Y alguno lo debería chamuscar de verdad, ¿verdad? Y que en ese momento, mire, en ese momento todos se limpiaran su conciencia y todos estuvieran bien, pero no es así, hermano. No es así. Y por más ayunos que declaremos, por más no olvides, es una cosa bien personal. Preguntas. Comentarios. Es que esto es importante, hermano. Esta es la comida básica suya y mía. Busca diaria del Señor. Búsqueda diaria del Señor. Yo no puedo venir y depender del pastor, porque usted no sabe en qué rollos ha andado el pastor. Y quiere que el pastor le baje del cielo todos los ángeles. Hermano, no funciona así. Usted no sabe si acabo de discutir con mi esposa. Y si yo acabo de discutir con mi esposa, ¿qué dice que tiene mi oración? Estorbo. Y con un estorbado viene a orar usted. Imagine si quiere que todo le salga. Usted no puede depender de mí en ese aspecto. No sé si me doy a entender, hermano. Yo quiero que usted crezca, que se desarrolle, que sea fuerte, que sea pilar espiritual donde sea que usted se encuentre, en su casa, en la iglesia, donde sea, y que nada de lo que se diga, y que nada de lo que la gente opine, y que no importa, usted tiene una relación vertical fuerte con Dios, y por eso como su relación vertical con Dios es fuerte, la horizontal es fuerte también con los hermanos, aunque los hermanos se lo merezcan o no se lo merezcan, porque usted se sostiene en su relación vertical con Dios. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, mi hermano? ¿No? Ok. Entonces dice, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mire eso, qué precioso. Mantengamos firme sin fluctuar. ¿Quién mantiene firme sin fluctuar nuestra profesión? No es Dios. No es Dios. Porque yo vengo y hago mi profesión de fe. ¿Sí? Yo confieso. Dime. Fluctuar. La bolsa de valores fluctúa. El valor de las cosas fluctúa. Este día, como Black Friday, los precios de los bienes fluctúan. Más barato, van para abajo, esperamos. Y mañana o pasado mañana vuelven a fluctuar. Abajo, arriba, fluctúan, cambian. ¿Sí? Ok, entonces dice, mantengamos, ¿de qué manera? Firmes. Y fíjense que dice firmes y después dice sin fluctuar. Pareciera que con decir firme no es necesario fluctuar, pero a veces hay personas que siempre vienen a la iglesia, ¿sí? Constantemente vienen a la iglesia, pero su profesión, pero su actividad cristiana, su declaración de fe varía. Por dentro están abajo, están arriba, porque muchas veces dependemos de las sensaciones, de las emociones. Si yo vengo con todo y bien bendecido, yo alabo al Señor, alabo al Señor. Si yo vengo, que me acaba de pasar algo malo, y yo me dejo afectar por mi entorno, ¿verdad? Entonces yo voy a venir decaído. Cuando nosotros nos dejamos afectar por nuestro entorno, somos personas que fácilmente nos deprimimos.
Porque allá afuera las cosas no son como nosotros queremos. No siempre alcanzamos todas las cosas que nos proponemos. A veces salimos temprano y regresamos tarde y las cosas no nos salieron por más que nos esforzamos. Pero hay alguien que además de nuestra familia siempre está con nosotros. Y nuestra familia a veces falla, hermano. Pero Dios siempre está con nosotros. Si yo tengo certeza en mi fe, yo me mantengo firme. Y firme en mi vida cristiana, y además de firme, en mi mismo lugar, no fluctúa. Qué difícil es aquella gente que en la mañana cree una cosa y en la tarde otra. El domingo quedamos en algo y como no viene en medio de la semana, el otro domingo, y que ya no, pastor. Qué decepción, pues. Hay gente, mire, hay hermanitos que yo ya no les hago caso. Vaya hermano, vaya, gloria a Dios hermano, está bueno, perfecto hermano. Pero yo sé que por gusto, así, por gusto. Ya ni les hago caso, está bien hermano, aquí vamos a estar. ¿Para que no vino fulano? Ya viste. Me dice ella, ¿y no llevas la corbata para fulano? ¿Y para qué vos? ¿Te dijo que iba a llegar? No va a llegarle. Hay que llevarle a la fulanita que dijo que iba a servir. No la llevé, le digo. ¿Y por qué? Porque no va a llegar, le digo. Porque es la enésima vez que me ha dicho a mí que va a venir, que lo hace y que lo va a hacer y que va a servir y no lo hace. Y uno se cansa, se harta. Pero es que usted no sabe, usted bien dice, no lo sé. Pero usted tampoco sabe y yo siempre aquí estoy, hermano. Pero para que usted le paga, a mí me paga Dios en el fruto de mi trabajo, aquí no tengo salario. Sé que no me puede decir que vengo por el salario, porque no vengo por eso. Vengo a servirle al Señor y trato de hacerlo de manera firme y trato de hacerlo sin fluctuar. Eso no depende de Dios, depende de usted. Él está en el mismo lugar. ¿Por qué está fluctuando? Porque no ha venido a mí. Porque la energía nuestra viene de Dios. Agarre su teléfono, pues ¿cuánto puede durar un teléfono que se usa constantemente? ¿Cuánto puede durar? ¿8 horas? ¿6 horas? No lo conecte, pues lléveselo al siguiente día. Dios me guarde, con Dios me libre, que no va a conectar en la noche su teléfono. Mejor deja leer la Biblia, pero no deja de cargar su teléfono. Y si le interesa cargar su teléfono para estar conectado, ¿por qué no se conecta con Dios? Para que usted amanezca cargado, hermano, y para que duerma en paz, confiado. Y quiere dejarle todo el rollo al pastor. Es que pastor no se siente. No es que usted no es que no se sienta, es que usted no viene de esa manera. Y eso, hermanos, aunque me quiera dar las 1001 explicaciones, no es así, hermano. Es una búsqueda. Por eso es que no dice aquí, y Dios nos mantendrá firmes y sin fluctuar. No dice así. ¿Cómo dice? Acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad? No, 23. Nosotros, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La promesa es firme en Cristo. Y después dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? 2 cosas, al amor y a las buenas obras. La Biblia enseña que se conoce un cristiano por cómo se conoce un grupo de cristianos, y es una expresión que aparece en el libro de los Hechos. Mirad cómo se aman. Pero nos estamos comiendo. Estamos desinteresados unos del otro. Sino que aquí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo yo considero a otra persona para estimularlo al amor? No lo voy a ir a regañar para que tenga amor, no. Yo veo que fulano, lo veo así y así, lo veo triste, entonces yo voy, lo considero a él, preparo algo, me acerco a él, se lo doy, oro por él, lo considero a él en el amor que Dios me ha dado, yo lo considero a él para tratar de ayudarle a que se potencie en Dios, que se fortalezca en Dios. A eso se refiere. No, que yo lo he visto muy aguado, hermano. No se trata de eso. Se trata de que usted lo va a animar. Y animar, a veces hay palabras de ánimo que lo que hacen es aventarlo al piso y pegarle una patada, hermano. Sí que no, hermano, usted sí que por gusto. No, ¿cómo va a creer eso?
Y ahí viene arrastrando, ¿vea? Penita, viene a la iglesia. Hasta que le vemos el cacho, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Qué bueno, hermano. Dios le bendiga. Pase adelante. Así usted considera a usted al amor. Le ayuda, le muestra, le da muestras de cariño y hace buenas obras con él y con los demás. Usted se proyecta a los demás. Tenemos una actitud propositiva. ¿Se comprende esto? No es crítica, es ayuda. Es ayuda. Mire, hermano, somos un cuerpo. Y si usted se golpea esta mano, ¿para qué ocupa la otra? ¡Ay, qué mano más tonta! No, ay, no, espérate. Y se cubre con la otra mano. Y se soba con la otra mano. ¿O no? Pues hace eso el cuerpo. Eso hace el cuerpo. Mire, hermano, si usted tiene problemas en un ojo, ¿sabe? El cerebro agarra lo poquito que usted ve y lo mezcla con el ojo que sí ve y hace una sola vista. Se ayudan los dos ojos. Los oídos igual, con esto no oigo, es que hay que hacerse un lavadito de vez en cuando. Con esto no oigo, pero entonces con el otro sí. Pues el cerebro agarra las dos ondas sonoras y hace una sola conclusión. Ese es el cuerpo. Sí, ese es el cuerpo. Preguntas. Esto sí está práctico, hermano. Esto sí está súper práctico. Entonces dice después, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No, usted no puede de otra manera, hermano, porque este es el centro de inteligencia de la iglesia. No puede pensar en dejar de congregarse, porque pierde la visión, pierde el ánimo. Las casas de oración son... Nadie debe de hacer de una casa de oración su iglesia. No puede ser. Porque salimos de aquí a llevar la palabra, a estimularlo al amor, a las buenas obras y a congregarse. Oramos por las familias, oramos, por los hermanos, damos testimonio, etc. Y dice, no dejando de congregarnos, mire, y desde entonces usted, mire lo que dice ahí. Como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y hay quienes tienen por costumbre, a quienes vienen 1 o 2 veces al mes. Vienen cada 2 meses. Y la Biblia no enseña eso. Y después dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Hermano, mire, qué bueno que pudo venir. Le esperamos el próximo servicio. Anime, hermano, véngase al estudio, verá que estamos aprendiendo. Y dígale usted que estamos aprendiendo. Y después dice, y tanto más, cuando veis. Porque yo decía veáis, pero no dice veáis, dice veis. Veáis es futuro. A una expectativa que va a pasar en algún momento. Aquí dice, cuando veis, o sea, ahora, desde entonces y ahora, usted puede ver que aquel día en que el Cristo va a aparecer en el cielo y va a sonar la final trompeta, se está acercando. Y dice el versículo 26, porque, vea esto, vamos a tratar de dejarlo planteado al menos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire, hermano, si usted ve esos textos así, ignorando todo lo que hemos hablado, ignorando todo lo que la carta dice, ¿qué es lo que está diciendo ahí?
Vamos a ver a alguien que se atreva a dar su opinión. Ve ahí su texto, ve ahí su Biblia, dice, porque si pecaremos, ahora la pregunta es, ¿cuándo no pecamos? ¿Cuándo pecamos involuntariamente? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y él trae un trozo de la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente y después da la sentencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vamos a ver. Si leemos solo eso, ¿qué dice? Por supuesto, habla del nuevo pacto. Oh, ok. No. Ahí tiene agüita. Fíjese que se trata, puede entrar en esto, pero se trata más, porque estamos hablando, le está diciendo a la iglesia, entremos confiadamente, ¿verdad? Al trono de la gracia, al lugar santísimo. Los pecados han sido perdonados, ya está todo hecho, ya. Y entonces dice, mantengamos firmes sin fluctuar, etcétera, 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 y al final no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, etcétera, ¿sí? Después de animarnos a mantener la vida cristiana, gracias hermana, gracias. ¿Por qué de repente nos menciona estos 4 versículos tan duros? Dígame. Correcto. ¿Y entonces la salvación es por continuar o no? Porque fíjese que esta porción es tomada por muchas denominaciones para decirle, si usted viene y es cristiano, y si usted vaya afuera y sigue teniendo la misma vida en el Señor, usted queda fuera. Y solo tiene una expectativa. Expectativa es que ya viene, así como cuando uno se ha portado mal. Me acuerdo cuando estaba en la casa, ¿verdad? Y cometía algún error y le avisaba a mi papá solo me decía, vamos a hablar en la casa. Yo ya sabía que era una chinchaseada a morir, ¿verdad? Entonces yo estaba todo el día, con una expectativa, ya va a venir mi papá, ya va a venir mi papá. Entonces, el que peca voluntariamente, aquí se refiere, hermanos, al que no recibe. No recibe, vea lo que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, se le presentó el conocimiento y lo rechazó. O sea, el conocimiento no entró, llegó el conocimiento, se les puso la palabra, se les puso el anuncio del Señor, y si rechaza a Cristo, ¿qué queda pues? El que rechaza a Cristo, ¿qué le queda? ¿Cuál esperanza? No hay más esperanza. Expectativa de juicio, porque la paga del pecado es muerte. Ya no hay más salida. Si dejamos si tenemos por inmunda, si tenemos como cualquier sangre, la sangre de Cristo, porque acuérdese que en el Antiguo Testamento el que tocaba sangre quedaba inmundo. Y si yo veía la sangre de Cristo como cualquier sangre y toco esa sangre, yo la veo como cualquiera y la toco, quedo inmundo. Pero esa no es cualquier sangre, es la sangre que se derramó para salvarme a mí.
Entonces aquel que dice, no, ¿cuál es el mayor pecado? Pero entonces rechazar todo el mensaje del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no recibimos el mensaje y no obedecemos al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando rechazamos ese mensaje, ya no queda más. Se acabó. Se acabó y hay que rogar a Dios que le vuelvan a presentar el mensaje. Y en algún momento pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero como ustedes bien dijeron al principio, esto no se refiere a la salvación. No es que un salvo va a ser desarraigado, va a ser quitado y se queda, después de ser salvo, se va a quedar en la expectativa del juicio de Dios. Y los salvos tampoco podemos andar pensando, y eso más o menos lo mencionamos en la casa de oración, que porque una vez cometí un error, Dios me va a castigar. Ay, me equivoqué. Ay, no fui al culto. Dios me va a matar, me va a matar. No, usted no puede pensar eso. No, eso no puede pensar eso. ¿Por qué, hermano? Porque, y pusimos el ejemplo, nosotros somos padres, ¿o no? Creo que todos somos papás. Y si su hijo se equivoca, usted lo deja sin comer. Lo saca de la casa, lo destierra, le quita la ropa o lo que sea, ¿va que no? Y entonces el Señor dice, si ustedes siendo malos pueden hacer buenas cosas con sus hijos. Él pregunta, ¿y quién de ustedes si su hijo quiere pan? ¿Le va a dar, qué dice? ¿Una piedra? O si quiere pescado, le va a dar una serpiente. ¿Quién de ustedes hace eso? Y si ustedes siendo malos hacen cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre? Entonces usted no puede estar pensando eso, pero eso tiene que tomar en cuenta que dejar de venir a la iglesia, dejar de leer la Biblia, dejar de orar, es el principio para que a mi vida venga un desánimo increíble y de repente aún siendo salvo, yo me voy a sentir como que no soy salvo. Y por eso es que dice Hebreos que nosotros debemos de seguir así con la misma actitud hasta el final para plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir? Para no solo ser, sino sentirme salvo. A eso se refiere. Mire, hermano, si usted es salvo y se siente salvo, todo lo demás es súper secundario, hermano. Porque usted, si se siente salvo, es porque entiende que un día usted iba derecho al infierno. Entiende su pecado. Entiende que por pequeño que fue suficiente para mandarlo al infierno. Pero Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no queda más. ¿Por qué? Porque Cristo no va a volver a morir por nosotros. Porque dice Hebreos que ¿cuántas veces lo presentó? Una vez y para siempre. Y después dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, etc. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Y dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, hermano, no se enoje cuando rechazan el mensaje de Cristo, no se enoje. Usted lo diga por no saber lo que te espera. Porque, ¿cómo saber cuándo va a morir la gente? ¿Cómo? Usted no sabe si ahí terminó toda la oportunidad. Usted no sabe. Entonces tenemos que esforzarnos en presentar siempre el Evangelio, pero no sufrir de verdad, a menos que sean nuestros seres queridos. Ahí está fregado, ¿verdad? Que tener un hijo, no, yo no quiero nada con el Señor. Ay, yo creo que es preferible tener un hijo borracho que tener un hijo así. Yo no quiero nada con Dios, nada con Dios. Qué difícil.
O lo que enfrentan algunas hermanitas, no, es que mi esposo no quiere nada con el Señor. Bien difícil, eso es triste, eso es triste. Por eso es que, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que dar muestras de amor. Tenemos que exhortarlos a las buenas obras, haciendo usted buenas obras. Muéstrele a su familia el cambio que usted ha tenido, usted. Deje de estarle dando bibliazos a toda la gente y mucho menos a los incrédulos, que eso no sirve de nada. Mire, a un creyente de verdad que ande en malos pasos por cualquier cosa, usted viene y le abre la Biblia, ya lo mató. Ya lo dejó sin armas. Porque si de verdad es un cristiano que anda medio caído y de repente usted le saca la palabra, ya se queda. Ya me desarmaste. Porque si es salvo, tiene cierto respeto al Señor. ¿Puede andar un salvo en malos pasos? Claro que sí. Claro que sí. Ahí le dejo de deber, lea el capítulo 5 de Primera de Corintios. El tal se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que su alma sea salva. Tremendo. Ok, mis hermanos, no se aflijan que usted está en la gracia del Señor, aunque usted no se abata. Vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero invitarlo, por favor, que lea usted estos versículos hasta el 39, del 26 al 39 en su casa. Y eso vamos a estar tocando el próximo viernes. Le invito a que usted pueda hacerlo, ponga un cuaderno y comience a poner sus propias opiniones aparte. La verdad que aquí estamos para aprender y cuando lo hacemos así, aprendemos más. Vamos a, ¿sí? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Vámonos en pie todos, por favor. Oh Señor Jesucristo, gracias Dios te damos.